10 de septiembre de 1931, New York, 9 de la mañana. Un escuadrón de la policía de la ciudad irrumpe en el edificio Helmsley de la calle Park Avenue. Los guardias desarman a los hombres que custodian el lugar y se dirigen a una de las oficinas ubicada en el 9º piso del inmueble. Lo que a primera vista parece una redada policial, resulta ser un escuadrón de matones al servicio de Lucky Luciano y encabezados por Samuel Levine. El objetivo: eliminar al capo de capos de la mafia de New York, Salvatore Maranzano. Al entrar a la oficina, encuentran al mafioso detrás de un buró sobre el que reposa un revólver calibre 45. Maranzano los mira sin perturbarse, creyendo que aquel era un allanamiento más. Otro de los tantos que había sufrido y que siempre resolvía con su método irresistible, el soborno. Sin embargo, esta vez sería diferente. Los gángsters disfrazados de agentes no le dieron tiempo a mediar palabras. En apenas una fracción de segundo, levantaron sus armas y abrieron fuego contra el hombre que, unos segundos después, cayó desplomado sobre el suelo. Con su muerte se cerraba un ciclo de violencia que había comenzado unos años atrás con la Guerra de los Castellamarenses. Un conflicto que terminó con la muerte de Joe Maseria, el capo más importante de la ciudad, lo que dejó en manos de Maranzano el control absoluto del AMPA, aunque fuera solo por unos meses. Pero, ¿cómo esta lucha de poder fue el preámbulo de la organización criminal que finalmente llegó a apoderarse de Las Vegas? ¿Qué rol jugó Meyer Lansky dentro de la organización? ¿Y de qué manera logró la expansión económica de la mafia norteamericana durante la década del 40 y el 50 del siglo pasado? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. Era la época de la prohibición en los Estados Unidos y los enfrentamientos entre las diferentes familias de la mafia se encontraba en su clímax. Muchos barrios de Nueva York y de Chicago se habían convertido en guetos donde imperaba una sola ley: las balas, y una única autoridad: la de la mafia. Mientras algunas bandas de Nueva York habían logrado organizarse y llegar a un acuerdo para repartirse el territorio y operar de manera tranquila sus negocios. Otras, sobre todo las de origen italiano, lideradas por Salvatore Maranzano, Joseph Bonanno y Stefano Magadino, decidieron ignorar el acuerdo. Maranzano y sus aliados comenzaron a invadir los terrenos controlados por el capo Joe Maseria, lo que finalmente desató una guerra en el verano de 1927. Una guerra que duraría 4 años y que se cobraría decenas de vidas. Los hombres de Maranzano no solo se posicionaron en bares que estaban en la jurisdicción de Maseria, también asaltaban en las calles los camiones de licor que pertenecían a este y confiscaban la mercancía. A este conflicto entre ambas familias se le conoció como la Guerra de los Castellamarenses. Una guerra que solo terminó cuando uno de los lugartenientes de Joe Maseria, llamado Lucky Luciano, se ofreció a eliminar al capo con una sola condición: ser reconocido por el resto de los jefes como su sucesor. El 15 de abril, Luciano invitó a Maseria al restaurante Nuova Villa Tamaro, donde 6 pistoleros bajo sus órdenes lo Sin embargo, la visión de unión y trabajo en equipo que tenían la mayoría de los nuevos jefes como Al Capone, Vito Genovese, Frank Costello y el propio Luciano, que ya había ocupado el lugar de Maseria, y otros como Meyer Lansky y Bugsy Siegel, a los que Maranzano despreciaba por no ser italianos, chocaban con la ambición y hambre de poder de este último. Maranzano se había convertido en una piedra en el zapato para la organización que buscaba unir a todas las familias en una estructura que luego se conoció como el Sindicato Nacional del Crimen. Llegado ese punto, no había otra solución que quitarlo del camino. Salvatore Maranzano había aprovechado la muerte de Maseria para dar un golpe de estado en la cadena de mando del Hampa neoyorquina.
Se declaró a sí mismo como capo di tutti i capi, en español, jefe de jefes, y estableció una serie de reglas por las que tendrían que regirse el resto de las familias. Sin embargo, sus días como emperador romano de Lampa estaban contados. Días antes, Lansky le había comunicado a Luciano sobre los planes de Maranzano para ejecutarlo, y no solo a él. En su lista también estaban Frank Costello y Vito Genovese, quienes se habían alineado con Luciano en aquella lucha de poder. La noche del 9 de septiembre, Lansky, Siegel, Luciano, Costello y Genovese se reunieron en el sótano de un edificio en Brooklyn. El sitio, apenas iluminado por el parpadeo de las lámparas que emitían una débil luz amarilla, era un reflejo de lo serio y discreto que debía ser el asunto. Lansky observaba en silencio al resto, aunque no tenía nada que decir. Su gánster de confianza, Samuel Levine, ya había recibido la encomienda de eliminar a Maranzano. Todos los allí presentes estaban convencidos de algo. Aquella era la única forma de avanzar. En ese instante, una nueva estructura del crimen organizado estaba naciendo en Nueva York, y Lansky era su principal arquitecto. De este pacto nació lo que luego se conoció como la Comisión, una alianza que lograría unir y organizar a las 5 familias más poderosas del crimen organizado como nunca antes. Meyer Suchovlinsky, o Meyer Lansky, como sería conocido luego, nació en Grodno, Rusia, el 4 de julio de 1902. Su infancia fue una mezcla de penurias y enfrentamientos, agravadas por las cruzadas antisemitas que obligaron a su familia a huir a América en 1911. En Nueva York, creció en el Lower East Side de Manhattan, un hervidero de inmigrantes y de bandas callejeras que habían convertido la violencia en una forma lucrativa de ganarse la vida. En aquellos guetos, las peleas se sucedían a diario, y robar, más que un delito, era un medio de supervivencia. Su primer encuentro con Charles Lucky Luciano, quien intentó robarle su almuerzo en una de las caóticas calles del barrio, dio inicio a una relación que pronto pasaría de enemistad a lealtad inquebrantable. Una lealtad que duraría hasta la muerte. Por esa época, Estados Unidos vivía el auge de la prohibición o la ley seca. La ley seca era un decreto que prohibía el consumo de alcohol en el país. De esta prohibición se aprovechó el crimen organizado, que supo convertir las restricciones a la comercialización de bebidas alcohólicas en una pujante economía paralela. Lansky, junto a Luciano y otros personajes notables del crimen, como Bugsy Siegel y Frank Costello, vieron en esto una oportunidad única de negocio. Con su mentalidad calculadora, Lansky no solo comenzó a organizar una amplia red de contrabando y ventas de alcohol ilegal, sino que fundó una red criminal que diversificaba actividades económicas, lo que de paso le permitía lavar el dinero generado con el tráfico. De esta manera, Lansky fue construyendo su reputación como la mente financiera de la mafia. Para mantener el flujo constante de dinero, Lansky comprendió que la lealtad debía ser transnacional y multirracial. Desafiando las estrictas reglas de la mafia italiana, decidió formar una organización donde sicilianos, judíos y otros grupos trabajaran juntos. Esto generó tensiones con Joe Masseria, el capo más poderoso de Nueva York, quien consideraba una ofensa inaceptable que alguien no italiano se asociara con su gente. Pero Lansky y Luciano se mantuvieron firmes con el propósito de transformar el crimen en una corporación. Cuando estalló la guerra sin cuartel conocida como la Guerra de Castellamarese entre Masseria y Salvatore Maranzano, a Lansky y a Luciano se les presentó una oportunidad de oro para eliminar a los 2 principales jefes de la mafia de Nueva York y hacerse con el control de la ciudad. Ambos jefes se oponían a la unión de la mafia judía con la italiana, una visión que la nueva generación no compartía. En 1931, y con apenas 2 meses de diferencia, Masseria y Maranzano fueron
por los sicarios de Lansky y Luciano. Una vez en el poder, Luciano no tardó en reorganizar el panorama criminal en la comisión, donde se reunieron las 5 familias de Nueva York y otras facciones. Lansky, pese a no ocupar un lugar formal en la estructura mafiosa, se convirtió en la mano derecha de Luciano y en el cerebro detrás de las finanzas de toda la organización. Lansky pasó a ocuparse de las inversiones y los negocios legales de la mafia. Su nuevo rol sería lavar el dinero sucio, algo en lo que se convertiría en todo un experto. Ya con Luciano al mando y con una estructura poderosa y segura que garantizaba la paz entre las familias, Lansky se dio a la tarea de explorar nuevas oportunidades de negocios en la costa oeste y en el extranjero. Fue el primero en ver a Las Vegas y La Habana como territorios fértiles para el negocio del juego. La ciudad del pecado, aún en pañales, floreció bajo su supervisión. El Casino Flamingo, que se convirtió en uno de los primeros grandes proyectos que transformaron la ciudad en el centro mundial de apuestas, fue su primera gran obra que le terminaría costando la vida a su entrañable amigo Bugsy Siegel, en quien delegó la construcción y administración del mismo. Lansky, en 2 reuniones, convenció a los capos para que no eliminaran a Siegel, pero en la tercera decidieron que Bugsy había perdido demasiado dinero y la única forma de pagar era con su vida. El proyecto del Casino Flamingo, que en un principio debía costar $1 millón, terminó costando 7. Luego se supo que la amante de Bugsy, Virginia Hill, había desviado 2 millones que guardó en un banco europeo. En la posguerra, cuando el negocio de los casinos de Lansky prosperaba, su visión se dirigió hacia el Caribe. En 1946, organizó la Conferencia de La Habana en el lujoso Hotel Nacional, una cumbre donde se dieron cita los principales capos de la mafia americana. Lansky convenció a Fulgencio Batista, entonces presidente de Cuba, de que los casinos serían una mina de oro para su país y para la mafia. A cambio de una participación en las ganancias, Batista otorgó licencias exclusivas a Lansky para operar casinos y clubes nocturnos, donde la élite de América se mezclaba con gánsteres y apostadores, en un ambiente de lujo y opulencia. La isla se convirtió en un refugio seguro para el crimen organizado. Bajo el amparo de Lansky, los casinos cubanos prosperaron. El Habana Riviera, el Montmartre, el Nacional y otros clubes como el Tropicana y el Sans Souci eran solo algunos de los lugares donde la mafia invirtió millones. El imperio de Lansky y de las familias crecía a ritmo acelerado y estaba más que asegurado, o al menos eso creían. En 1959, la revolución comunista encabezada por Fidel Castro cambió el rumbo de la isla. Al conocer la noticia de la huida de Batista, Lansky, quien se encontraba en su querido Habana Riviera, entendió que había llegado el fin de una era. Salió del país un día antes de la entrada triunfal de los barbudos a La Habana, dejando atrás años de arduo trabajo y millones de dólares invertidos en infraestructuras que jamás volvería a ver. De la noche a la mañana, el paraíso de bonanza y libertad que la mafia encontró allí se transformó en un régimen totalitario y comunista. Los juegos y la quedaron prohibidos por decreto, y las expropiaciones no tardaron en llegar. Los negocios de la mafia fueron unos de los primeros en ser intervenidos. Desde la distancia, Lansky vio cómo sus millones invertidos en Cuba se desvanecían mientras el nuevo régimen expropiaba una a una todas sus propiedades. De regreso a Estados Unidos, Lansky trató de reestructurar sus negocios, pero la situación era cada vez más insostenible. En un intento desesperado por recuperar sus bienes, se involucró en varios planes para al dictador Fidel Castro, algo que no logró conseguir. En medio de esta mala racha, la administración de John F. Kennedy aumentó la presión contra la mafia y el FBI comenzó a estrechar el cerco sobre él y el resto de los jefes de la mafia. Lansky
Trató de buscar refugio en Israel, amparado en la ley del retorno para los judíos. Sin embargo, las autoridades israelíes, presionadas por Estados Unidos, le negaron la residencia y Lansky fue deportado. En sus últimos años, Lansky, debilitado y acosado por el FBI, vio cómo caían sus amigos y asociados. Luciano murió en el exilio en Nápoles. Bugsy Siegel fue asesinado con su consentimiento. Frank Costello, su consejero, se retiró del crimen. Lansky, aunque había logrado eludir a las autoridades, fue juzgado por evasión fiscal y obligado a pagar cuantiosas multas. Con 80 años, el financiero de la mafia falleció en su hogar en Miami en 1983, lejos de los lujosos casinos y rodeado solo de su familia. Pero la leyenda de Meyer Lansky no murió con él. La estructura mafiosa que ayudó a construir se mantuvo en pie durante años. Las Vegas, ciudad que había ayudado a edificar, prosperó como un monumento a su visión. La Habana, aunque expropiada, quedó como un sueño fallido del paraíso caribeño de la mafia, un sueño que se convirtió en pesadilla. La historia de Lansky refleja el auge y la decadencia de una era en el crimen organizado, una era donde las lealtades se forjaban con sangre y donde el dinero lo era todo. Como el gran financiero y estratega, Lansky llevó el crimen organizado a un nivel corporativo nunca antes visto. Cambió las reglas de un juego peligroso en el que solo unos pocos, como él, lograron sobrevivir sin jamás pisar una cárcel. Hoy, su legado sigue siendo objeto de estudio y controversia. Meyer Lansky es recordado como el hombre que controló un imperio criminal sin empuñar un arma. Se convirtió en un símbolo de astucia, inteligencia y ambición que redefinió el crimen organizado en el siglo XX y lo transformó para siempre.